Voy a leer todo lo que sea interesante. Estamos en YouTube, ya, en Facebook, en Kik. Un saludo a todos, amigos, un abrazo, que mañana nos espera. Voy a abrir el chat allí de hasta de 20 si hace falta. Voy a abrir el chat de todas las plataformas para que no se me escape nada. Es muy importante hoy que participéis en el chat. Vale, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Mira, ahí está. Muy bien, amigos. Muy bien. Bienvenidos, a todos los que os estáis incorporando. A ver, buenos días, Quique. ¡Viva el Betis! Un poquito de alegría. Claro que sí. ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! Eso sí, siempre. Yo soy muy bético. A ver, la convocatoria la hizo don Álvaro Arbeloa. ¿A quién hubieses convocado tu amigo? ¿A quién? No, porque yo creo que sea como sea la convocatoria. Al Albacete hay que ganarle, ¿no? Estamos hablando del primero de la Liga Hypermotion. Yo creo que hay que ganarle, ¿no? Faltaría más. Estamos viendo ahí, amigos, que os acabéis de incorporar la llegada de los jugadores con sus horas de llegada, ¿vale? Ahí a las 9:44, por ejemplo, vemos a Arduler. Vale, ahí está el capitán Carvajal. Vamos a la ala Albacete. ¡Qué grande eres! Dice aquí Powis. No, enhorabuena, de verdad, los amigos del Albacete. ¡Qué pasada! ¡Qué forma de jugar! ¡Qué coraje! ¡Qué corazón! Quique mira convocatoria del Barça y compara el Barça que va a ver, el Barça que va volando y no se guarda nadie, y el Madrid que da pena y se guarda. Han pecado de soberbios como siempre, dice Harles. Efectivamente, ha salido la convocatoria del Barça, luego la veremos. Conectaremos también con José Álvarez, que está en Santander, pero es verdad que la mañana va un poco a estar llena de Madrid, ¿no? Del Madrid Albacete. Evidentemente. Hay tanta calidad en el equipo que no saben jugar juntos, amigo canario. Lo de que no saben jugar juntos es una realidad, pero lo de que hay tanta calidad, vamos a dejar de pensar ya que estos jugadores tienen calidad, ¿eh? Calidad era el Madrid de 2017, el Cristiano, Vale, Benzema, Kroos, Modric, Casemiro, Varane, Sergio Ramos, Carvajal, Marcelo, esos tenían calidad. Vale, esto no es calidad, amigos. No es ni calidad, no es ni físico, no es ni orgullo, no es absolutamente nada. No tienen nada, son jugadores sobrevalorados. Es así. Vamos a empezar a decirlo, ¿no? No son tan buenos como pensábamos. No pasa nada por decirlo. A ver por aquí. Acabo de dar el primer like. Un abrazo, Quique. Muy bien, Wilfredo. Grande, crack. A ver, ni un minuto a Joan Martínez, dice Raúl. Raúl Fernández. Renadal dice, Chique, pregunta para ti. Quiero saber tu opinión. El fichaje de Mbappé, pese a ser un gran jugador, ha variado todo el sistema. Se estorba con Vini Jud, ya no puede tener la llegada de antes con él en el campo. Luego, en el medio campo, queda vacío sin Kroos y Modric. Creo que sería interesante de analizar. Sí, amigo, esa es una realidad, hombre. A ver, una realidad medias porque lo que es una realidad es que desde que ha llegado Mbappé al equipo, el equipo no está. Pero me niego a culpar a Kylian Mbappé. Será el último que culpe. Un jugador que marca goles. Los goles es lo que más se paga en el fútbol. Es el último que yo voy a culpar, sinceramente, junto a Gonzalo. Por cierto, el único que demuestra que le importa la camiseta. Mbappé es el único de los únicos, muy pocos, los cuento con una mano, que rinden, que muestran resultados. Pero el único como tal que siente la camiseta es o Gonzalo, Carvajal, Asensio, poco más y hay para la lista. No hay muchos jugadores más, es una pena, pero es así. Mbappéo. Bueno, pues muchos le llamáis el gafe, ¿no? Que justo cuando llega Mbappé, a ver, tiene un análisis, ¿no? Tiene un análisis porque es verdad que Bellingham él ahora juega de forma más bueno. Su posición está más retrasada,
Y no marca los goles que marcaba antes, ¿no? En su primera temporada del Madrid. Pero no se puede culpar a MP, amigos. No son los otros que tienen que rendir. Mbappé rinde. Mbappé ha sido fichado. Mbappé ha sido bota de oro en su primera temporada en el Madrid, teniendo en cuenta lo complicada que es la adaptación en el Real Madrid, ¿eh? Y rinde y sigue rindiendo. En el peor momento del Real Madrid sigue rindiendo. Es así, es así. Me da muchísima pena que echen toda la culpa a los canteranos. Dice aquí Cari. Cari 517. No, es que es súper injusto y ventajista. Y ventajista porque aquí todos hemos pedido canteranos. Aquí todos hemos dicho, oye, Xabi Alonso, ¿por qué no utilizas los canteranos? Ancelotti, ¿por qué no utilizas a los canteranos? Y ahora que juegan los canteranos, le echamos la culpa a los canteranos. ¿Qué pasa? No, porque juegan cuando juegan las estrellas. Porque juegan las estrellas. Cuando juegan los canteranos, porque juegan los canteranos. ¿Qué convocatoria hubieseis hecho vosotros? Sea la convocatoria que sea, tú tienes que ganarle al Albacete. Sea la convocatoria que sea, tú tienes que ganarle al 16º de la Liga Hypermotion. No tiene más. Es que no tiene más. De verdad, insisto en eso. Olvidaos de la convocatoria. Olvidaos de los cambios. Sean los cambios que sean. Sea la convocatoria que sea, al Albacete. Hay que ganarle, o por lo menos, correr más que ellos. Y ni una ni otra, ni una ni otra. Os estamos leyendo, amigos, os estamos leyendo en este Sport Plus que ya es histórico. En un programa Noche que fue histórico, sobre todo por el dato. Hicimos el mejor dato desde mayo de 2024, 7,8 de ser, 16,9 en Cataluña. Brutal. Ayer, en Chiringuito Live, más de 120,001 amigos en directo. Espectacular. Gracias a todos. Os vamos a leer. De verdad, lo más importante, este es por Plus. Vais a ser vosotros como siempre, pero hoy, más que nunca, os necesitamos. Queremos que os desahoguéis, ¿eh? Y luego a los culés, por supuesto, que os riáis, ¿no? Esto es fútbol. A ver. Los canteranos están muy bien, pero tienes que tener un plan B. ¿Cuál es el plan B, querido Gavis? ¿Por qué siempre culpan a los delanteros? Bueno, se culpa a todos, ¿no? A defensas, una mala defensa. No hay mucho gol, no hay creación de juego, no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada en este equipo. No hay alma, no hay orgullo, no hay nada, absolutamente nada. Buenos días, Fernando Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días por decir algo. Está por aquí también Manolo. Manolo, encantado de tenerte por aquí. Quiquetón, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, para Fernando. Qué alegría, lógicamente, estar en mi casa, pero de manera presencial. Y en un día como este, ¿no? Un día duro, un día fuerte, un día lógicamente donde la lupa a nivel mundial está puesta acá. En lo que podamos debatir, en lo que podamos decir, en lo que podamos indicar, desglosar de lo que fue el ridículo mayúsculo el día de ayer del equipo Real Madrid. Yo creo que ni el más escéptico podría visualizar la catástrofe que ocurrió, pero hay muchos responsables. Hay muchos responsables que hoy, aquí en el Sport Plus, los vamos a señalar. Fernando Sanz, ¿cómo te has despertado? ¿Qué sensaciones tienes? Porque tuviste programa anoche. Sé que a programa nada más acabar el partido, llegas más caliente, ¿no? Con las idas, tú eres un tío frío. Pero, acaba de terminar el partido. Llegas caliente. Hoy ya has podido dormir poco, imagino. Sí, no poco, porque vengo también de dar una charla en máster y no he dormido prácticamente nada, muy poco, ¿eh? Me parece muy acertada la reflexión que ha hecho Manolo en esta pequeña introducción que luego abordaremos y que lógicamente desarrollaremos.
Pero yo sigo estando igual de caliente, decepcionado, apenado por todo lo vivido ayer. En un